Ya luego de hacer la creación de nuestros programas, anexamos una breve explicación de cómo se crearon, se hicieron. Por ende, hacemos una explicación sobre cómo se hizo. Creamos un paquete que en mi caso se llamó ejercicios, donde vamos a hacer un ejecutable o un programa para ventas. Se creó, primero comenzamos con la importación del import Java Until, que en este caso es este que estamos señalando, para hacer una entrada de datos. El escáner funciona exactamente para hacer entradas de datos. Luego, esta public class se crea cuando tú creas o haces el nombre del ejercicio, para luego llamar a nuestro escáner. ¿Qué pasa? Nuestro escáner lo va a definir la variable, o en este caso os, que cada vez que utilicemos os en nuestra línea de código vamos a hacer una entrada de datos. Entonces utilizamos scanner, la sintaxis es scanner os igual a new scanner system.int. Cerramos con punto y coma en nuestra línea y seguimos a la siguiente línea, que si la creamos. Dijimos que public va a ser igual a ventas entre paréntesis y abrimos un corchete. Dentro de esta línea o dentro de este corchete van anexados títulos o código donde creamos la variable. Se fueron de tipo float, ya que está anexa números con decimales. No sé exactamente. Entonces mostramos en pantalla lo que queremos que vea primero que todo nuestro consumidor, que va a ser ingrese el precio del artículo. Las salidas de datos, lo que vemos en pantalla, se hace a través de System Out Print. Utilizamos este L en line para hacer un salto de línea. Hacemos nuestra entrada con nuestra variable pre y llamamos a nuestro escáner, que va a ser el que nos va a permitir hacer la digitación. Luego de haber digitado el ingreso del artículo, el precio del artículo, hacemos otro System Out Print donde pregunte al cliente con qué ha pagado o cuál es el valor del billete con el que él ha pagado. Y hacemos otra entrada donde guardaremos toda la información en la variable de pagos, que va a ser igual a peaje igual a os.netfloat. Cerramos. Seguimos a la siguiente línea donde cambio, vamos a darle unas condiciones o vamos a darle un valor a, a estas variables. Cambio va a ser igual a pago menos pre y el dinero restante en nuestro caso va a ser igual a pre menos peaje. Son variables. Luego de ello hacemos unas condiciones en donde las condiciones van a definir cada situación. Si la primera se cumple o no se cumple, se sigue la siguiente hasta que alguna se cumpla. Si no, hay un error. En este caso, if, si el cambio es mayor a 0, decimos que el cambio a dar es, y damos la variable que creamos para el nombre de cambio. Este más nos va a dar en pantalla, nuestra salida va a ser el valor de esta variable. Ya luego de hacer la resta del pago por el precio o por el valor del billete con el que han pagado. La siguiente condición es si el cambio es igual a 0, no es necesario dar cambio. Para esta parte del ejercicio no es necesario utilizar una variable porque ya el costo del artículo es igual al valor con el que se ha pagado. Para último, si el cambio es menor a 0,
decimos que hace falta dinero por anexar y queremos decir cuánto. Entonces damos la variable faltante. Luego de esto creamos una public static void main string que se va a llamar ventas o iguales a new ventas. Para ello comprobamos con el ejecutable y nos dice ingresa el precio del artículo. Vamos a decir que nuestro artículo cuesta 200.000. Cuando este mismo nos muestre esto, vamos a decir, nos va a preguntar con qué cantidad o cuál es el valor del billete con el que hemos pagado. Yo he pagado o he dado 150.000. Entonces él nos debe reconocer por lógica que hacen falta 50. Sí, él mismo nos reconoce, hacen falta anexar 50.000. ¿Para qué? Para que este pago sea efectivo y sea igual al valor del costo del producto. En nuestro segundo ejercicio utilizamos operaciones, donde nuestro ejercicio nos va a mostrar al final cuál va a ser la suma, la resta y la multiplicación de los valores que vayamos a ingresar. Como utilizamos la entrada por consola, debemos importar el Java Until.Scanner, que es el que nos va a permitir, o esta va a ser la parte donde va a llamar a nuestro escáner para que podamos hacer una entrada, una digitación de los valores. Luego de crear el escáner, el import Java Util.Scanner, llamamos como tal a nuestro escáner. Por sintaxis va a llamarse escáneros igual a new system int. Luego de eso creamos una public class donde se llaman operaciones, donde vamos a crear nuestras variables de tipo float. ¿Por qué? Porque pueden aparecer números negativos o también decimales, y esta variable es la que guarda estos números de estas características. Hacemos una entrada de datos con system.out.print donde pedimos al usuario que ingrese el primer valor, y con esta misma el número, pues n1 va a ser el primer número ingresado. El OS nos va a definir el escáner, con eso ya vamos a hacer una entrada y le hacemos un punto net float, que el net float es el que define la entrada a través de qué variable, dependiendo cómo la creemos. Pedimos luego el segundo valor y hacemos lo mismo, una entrada pero con un número 2. Luego le damos a, a las variables los diferentes, bueno, le vamos a dar qué es lo que deben hacer. En este caso la suma va a ser n1 más n2, la resta n1 menos n2 y la multiplicación n1 por n2. Y hacemos una muestra en pantalla de cada una de las operaciones y cómo se realizaron. System.out.print, la suma va a ser igual y anexamos nuestra variable suma, la resta va a ser igual y anexamos nuestra variable resta, y por último la multiplicación y cómo se va a hacer. Anexamos esto y damos el ejecutable. Luego de crear operaciones, soluciones igual a new operaciones, ejecutamos y miramos que nos dice ingresa el primer valor. Lo ingresamos, puede ser 12 o 2, 12. Nos vamos al ejecutable, lo volvemos a ejecutar, ingresa el primer valor, va a ser 12. Siguiente, ingresa el segundo valor, 2. La suma nos debe dar 14, la resta 10 y la multiplicación 24. Y nos da exactos. La suma va a ser 14, la resta 10 y nuestra multiplicación 24. Nos quedó bien la aplicación de este ejercicio.
Para anexar a nuestra investigación y al proceso de los ejercicios que hemos hecho, eh, un buen, una buena explicación para las clases en Java son como plantillas para la creación de objetos, en lo que se le conoce como la programación orientada a objetos o POO, considerado uno de los principales paradigmas en el desarrollo del software de la actualidad. Para esto utilizamos unas clases que son de tipo básicos, conocidos como primitivos, como son el int, el short, el long, el double, el float, el boolean, el byte, el char, y son así clases derivadas de Java Lang. O eh, también es una clase con un ejemplo tales como que define eso en concreto. Es como si queremos escribir un programa en Java y lo gestionamos a través de unas librerías, unas bibliotecas, en donde creamos una clase que es nuestro libro y luego en el objeto otra clase por cada libro que tengamos. Es una organización más o menos. De esa misma forma podemos dar una explicación previa de lo que es una herencia en Java, que es una declaración usando palabras claves del extends, como ejemplo public class, my clase 2 stem, donde es como una familiarización que proponemos para que se estudien pequeños programas donde se hace uso de esta misma, como, como una encapsulación o en la cual prevalecen unas características principales, la cual permite que sea reutilizable, extendible y modificable. Por ende, los tipos de herencias en Java hay únicas, hay de multinivel y todas se basan en clases y bases. Son casi parecidas al encapsulamiento de Java, donde comienza a programar el concepto de encapsulamiento, en lo que hacemos referencia de limitar el acceso a algunas variables. Puede que estas variables sean privadas o no son accesibles por fuera de esta clase, solo se utilizan dentro de ella.